El aroma a jazmines llenaba el aire aquella tarde de marzo cuando todo cambió para siempre. Me llamo Victoria, tengo 71 años, y durante 5 décadas creí conocer a las personas que más amaba en este mundo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi amado esposo Ernesto cerró los ojos por última vez. Habíamos compartido 49 años de matrimonio, casi medio siglo de risas, lágrimas, sueños compartidos y promesas cumplidas. Pensé que nuestros hijos, Daniel y Sebastián, estarían a mi lado en ese momento tan doloroso. Pero el día de su funeral me enseñó una verdad que nunca imaginé enfrentar. Recuerdo cada detalle de esa mañana. Me vestí con el traje negro que Ernesto siempre decía que me hacía lucir elegante, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía abrochar los botones. El espejo me devolvió la imagen de una mujer envejecida por el dolor, con ojeras profundas y labios que ya no sabían sonreír. Coloqué en mi cuello el camafeo de plata que Ernesto me regaló en nuestro primer aniversario, sintiendo el metal frío contra mi piel como un último abrazo suyo. Llegué al velorio con el corazón destrozado, esperando encontrar consuelo en los brazos de mis hijos. Pero lo que encontré fue una frialdad que me cortó más profundo que cualquier cuchillo. Daniel, mi hijo mayor, de 46 años, me recibió con una mirada distante. Su esposa, Gabriela, una mujer de gestos afilados y sonrisa calculada, apenas me dirigió un saludo. Sebastián, de 42 años, evitó mi mirada por completo mientras su esposa, Luciana, susurraba algo en su oído que les hizo intercambiar una mirada cómplice que no supe descifrar en ese momento. Cuando me acerqué al ataúd donde descansaba mi Ernesto, con su rostro sereno y sus manos cruzadas sobre el pecho, sentí que mis piernas se doblaban. Las lágrimas brotaron sin control mientras intentaba tocar su mano una última vez, sentir su piel aunque ya estuviera fría. Necesitaba despedirme, decirle cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaría. Fue entonces cuando Daniel me tomó del brazo, no con gentileza, sino con firmeza casi violenta. «Ya tuviste suficiente tiempo, mamá», me dijo con una voz tan fría que parecía venir de un extraño. «Hay otras personas esperando para despedirse». Me quedé paralizada, mirando a mi hijo como si lo viera por primera vez. ¿Quién era este hombre que me apartaba del cuerpo de mi esposo? ¿Dónde estaba el niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, el joven que me llamaba su heroína? Gabriela se acercó entonces, y con un tono de voz cargado de desdén, agregó: «Estás montando un espectáculo innecesario, Victoria. Un poco de compostura sería apropiado». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Un espectáculo? ¿Así llamaba ella a mi dolor por perder al hombre con quien compartí medio siglo de vida? Busqué a Sebastián con la mirada, rogando silenciosamente que él, mi hijo menor, el que siempre fue más sensible, me defendiera. Pero simplemente desvió la vista hacia el suelo, como si yo fuera un problema que prefería no enfrentar. Luciana, con su vestido negro demasiado elegante para la ocasión, se encogió de hombros y murmuró: «Las demostraciones excesivas de emoción son inapropiadas en un funeral». Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No solo había perdido a mi esposo, sino que en ese momento comprendí que también había perdido a mis hijos. O quizás nunca los tuve realmente. Esa noche regresé sola a nuestra casa, la casa donde Ernesto y yo criamos a nuestros hijos, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde construimos una vida. Pero ahora solo era un espacio vacío que olía a soledad y a sueños rotos. Me senté en su sillón favorito, ese de cuero gastado junto a la ventana, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo marcando el paso de un tiempo que ahora me parecía cruel e indiferente. Fue entonces cuando recordé algo que Ernesto me había dicho 3 meses antes, cuando su enfermedad ya lo consumía pero su mente permanecía lúcida como siempre. «Victoria, mi amor», me había susurrado una noche mientras le daba sus medicamentos, «he observado cosas que me preocupan. Nuestros hijos han cambiado. Ya no son los niños que criamos con tanto esmero». Yo había rechazado sus palabras en ese momento, defendiendo a Daniel y Sebastián con la ceguera típica de una madre que no quiere ver defectos en sus hijos. «Estás cansado, amor», le había respondido. «Los medicamentos te hacen ver cosas que no existen». Pero Ernesto había insistido, tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «No, Victoria. Sé lo que digo. Los he escuchado hablar sobre el dinero,
sobre la herencia, cuando creen que estamos dormidos. He visto cómo te miran, cómo te hablan. Ya no hay respeto, solo cálculo. Había hecho una pausa para tomar aire, su respiración cada vez más trabajosa, y luego agregó: he tomado precauciones para protegerte. Cuando yo ya no esté, descubrirás que siempre te he cuidado, incluso desde más allá de la muerte. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Pensé que eran las divagaciones de un hombre enfermo, aterrado por dejar sola a su esposa. Pero ahora, sentada en la oscuridad de nuestra casa vacía, sus palabras cobraban un nuevo significado. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de silencio y ausencia. Daniel me llamó exactamente una vez, su voz mecánica y distante al preguntar si necesitaba algo. No era la voz de un hijo preocupado por su madre viuda, sino la de alguien cumpliendo con un trámite social obligatorio. Sebastián ni siquiera se molestó en llamar. Sus esposas, naturalmente, desaparecieron por completo de mi vida, como si los 49 años que pasé siendo parte de sus familias nunca hubieran existido. Fue el notario, el señor Héctor Morales, quien me contactó 10 días después del funeral. Su voz al teléfono era profesional pero amable, y detecté en ella un matiz de algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Señora Victoria, necesito que venga a mi despacho para la lectura del testamento de su esposo. He citado también a sus hijos para el próximo martes a las 4 de la tarde. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. Sabía que ese momento llegaría, pero no me sentía preparada. No era por el dinero, nunca había sido por el dinero. Era porque sabía que ese encuentro sería el momento definitivo, el instante en que se revelaría la verdadera naturaleza de mis hijos. El martes llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, eligiendo mi traje gris perla, el más elegante que tenía. Me peiné con esmero, recogiendo mi cabello blanco en un moño bajo. Me puse los aretes de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 25º aniversario, sintiendo su peso familiar en mis orejas. Quería lucir digna, fuerte, inquebrantable. Quería que mis hijos recordaran este día por el resto de sus vidas. Llegué al despacho del notario con 10 minutos de anticipación. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes de piedra y un ascensor que crujía al subir. El aroma a papel viejo y madera pulida me recordó a la biblioteca donde Ernesto y yo solíamos pasar las tardes de domingo. Daniel y Sebastián ya estaban allí, junto a sus esposas. Los 4 conversaban en voz baja en una esquina de la sala de espera. Sus risas contenidas y sus miradas cómplices me hicieron sentir como una intrusa. Cuando me vieron entrar, sus expresiones cambiaron sutilmente. No se levantaron para saludarme. No me ofrecieron sus condolencias tardías. Simplemente me observaron con una mezcla de incomodidad y algo más oscuro que no quise nombrar. Gabriela me examinó de pies a cabeza con evidente desdén. Luciana fingió estar absorta en su teléfono móvil para evitar tener que saludarme. Tomé asiento lo más lejos posible de ellos, sintiendo como la tensión en la habitación crecía con cada segundo que pasaba. El tic-tac del reloj de pared parecía marcar una cuenta regresiva hacia algo inevitable. El señor Morales apareció finalmente, un hombre de cabello plateado y ojos sagaces que había sido amigo de Ernesto durante décadas. Me dirigió una mirada que me pareció comprensiva, casi compasiva, antes de invitarnos a pasar a su oficina. Nos sentamos alrededor de una gran mesa de caoba. Daniel y Sebastián se ubicaron juntos, con sus esposas flanqueándolos como guerreras preparadas para la batalla. Yo me senté frente a ellos, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Antes de que el notario pudiera comenzar, Daniel se aclaró la garganta y habló con una autoridad que no le correspondía. Señor Morales, quiero dejar claro que esta sesión es exclusivamente para los beneficiarios designados en el testamento de nuestro padre. Hizo una pausa deliberada antes de mirarme directamente y agregar: Mamá, puedes quedarte si lo deseas, pero esto realmente no te concierne. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Sebastián asintió en silencio, y vi cómo Gabriela y Luciana intercambiaban sonrisas de satisfacción apenas disimuladas. Fue en ese momento cuando comprendí que Ernesto había tenido razón en todo. Mis hijos se habían convertido en extraños codiciosos que me veían solo como un obstáculo entre ellos y el dinero. Con manos temblorosas, abrí mi bolso de piel gastado, ese que Ernesto me regaló hace 20 años y que había sido testigo de tantos momentos importantes de mi vida.
De su interior extraje un sobre amarillento, sellado con lacre rojo, y lo coloqué suavemente sobre la mesa frente al notario. No dije una palabra. No hacía falta. El señor Morales me miró con sorpresa, pero en sus ojos también vi un brillo de comprensión. Tomó el sobre con reverencia y lo examinó cuidadosamente. Mis hijos ni siquiera notaron mi acción. Estaban demasiado ocupados calculando mentalmente cuánto dinero recibirían, probablemente ya gastándolo en sus mentes. Procedamos entonces con la lectura formal, anunció el señor Morales, abriendo el sobre que Daniel le había entregado la semana anterior. Su voz era clara y profesional mientras leía. Yo, Ernesto Valenzuela, en pleno uso de mis facultades mentales, lego la totalidad de mi patrimonio a mis hijos Daniel y Sebastián en partes iguales. Gabriela apretó la mano de Daniel con entusiasmo. Luciana sonrió ampliamente. Sebastián se reclinó en su silla con evidente satisfacción. Pero entonces alcé mi mano, interrumpiendo la lectura. Disculpe, señor Morales, dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Creo que hay un error. Ese no es el testamento válido de mi esposo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Deslicé el sobre amarillento hacia el notario. Este es el documento auténtico. Certificado y firmado ante notario apenas 3 meses antes de su fallecimiento. El señor Morales abrió el sobre con dedos que temblaban ligeramente. Sus ojos se movieron rápidamente mientras leía las primeras líneas, y vi cómo su rostro palidecía. Daniel se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿De qué estás hablando, mamá? Ese testamento que acabamos de escuchar es legítimo. Papá nos lo mostró personalmente. Su padre les mostró lo que quería que vieran, respondí con una calma que no sabía que poseía. Pero el documento legal y vinculante es este, el que ha estado bajo mi custodia desde el día de su muerte. El señor Morales continuaba leyendo, su rostro cada vez más pálido. Sebastián se acercó al escritorio, intentando ver los papeles por encima del hombro del notario. Señora Victoria, dijo finalmente el señor Morales, su voz apenas un susurro, este testamento está debidamente certificado y fechado. Es posterior al otro documento, por lo cual invalida cualquier disposición previa. Se aclaró la garganta antes de continuar, y pude ver que le costaba mantener su compostura profesional. Según este documento, usted hereda la totalidad del patrimonio de su esposo. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, la póliza de seguro de vida, todo está a su nombre. La reacción fue inmediata y explosiva. Daniel golpeó la mesa con tal fuerza que hizo saltar los papeles. Eso es imposible. Papá jamás haría algo así. Lo manipulaste en sus últimos días. Gabriela se puso de pie gritando sobre influencia indebida y aprovechamiento de un enfermo. Sebastián se quedó paralizado, con la mandíbula desencajada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Luciana fue la primera en recuperar la compostura, pero su voz temblaba de ira cuando habló. Esto es un fraude. Una mujer de tu edad no tiene capacidad para manejar tanto capital. Vas a desperdiciarlo todo y nos dejarás en la miseria. Su comentario sobre mi edad fue la gota que derramó el vaso. Un fraude. Repetí, levantándome lentamente de mi asiento. ¿Quieren hablar de fraudes? ¿Quieren hablar sobre manipular a una persona mayor? Mi voz comenzó a elevarse por primera vez en toda la sesión, años de dolor y humillación fluyendo a través de cada palabra. Ustedes pasaron los últimos 2 años de la vida de su padre presionándolo para que les diera dinero. Daniel, ¿cuántas veces viniste a pedir préstamos que jamás devolviste? Daniel se sonrojó, pero mantuvo su actitud desafiante. Eso es diferente. Somos sus hijos. Tenemos derecho a esperar su apoyo. Sebastián asintió vigorosamente. Además, mamá, seamos realistas. Tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos familias que mantener, hipotecas que pagar, futuros que construir. Tú. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Ya viví mi vida, repetí en un susurro. Eso es lo que piensan de mí. Que soy una anciana obsoleta esperando morir. Las lágrimas comenzaron a brotar en mis ojos, pero las contuve. No les daría la satisfacción de verme llorar.
Gabriela se acercó con compasión fingida tan obvia que resultaba casi cómica. Victoria, nadie dice que seas obsoleta. Pero debes reconocer que manejar una herencia tan considerable es complejo. Nosotros podemos ayudarte. Podemos administrar el dinero por ti. Su sonrisa era dulce como la miel envenenada, pero sus ojos brillaban con codicia pura. ¿Cómo administraron el dinero que les presté el año pasado para el negocio de Sebastián? Pregunté. El dinero que nunca me devolvieron. El dinero que gastaron en unas vacaciones en Europa mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar. Sebastián bajó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Su silencio fue confesión suficiente. El señor Morales carraspeó incómodamente. Señora Victoria, si me permite, hay algunas cláusulas adicionales que debo comunicar. Volví a sentarme, limpiándome discretamente las lágrimas que habían logrado escapar. Mis hijos permanecieron de pie, como si sentarse fuera admitir derrota. Su esposo también dejó una carta personal dirigida a usted, continuó el notario, y una declaración explicando sus razones para esta decisión. Extrajo un sobresellado del documento y me lo extendió. Mis manos temblaron al recibirlo. Era la caligrafía de Ernesto, mi nombre escrito con el amor de 5 décadas compartidas. Daniel intentó arrebatarme la carta. Si es algo que concierne a la familia, tenemos derecho a saberlo. Lo aparté con determinación. Esta carta es para mí. Su padre fue muy claro al respecto. Abrí el sobre con delicadeza, como si fuera un tesoro frágil. Y en cierto sentido, lo era. Mi adorada Victoria, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos han revelado su verdadera naturaleza. He observado durante meses cómo te tratan con desdén y condescendencia. He visto cómo planean nuestro futuro sin considerarte. Por eso he tomado esta decisión. Levanté la vista hacia Daniel y Sebastián. Sus rostros mostraban una mezcla de pánico y rabia. Sabían que lo que dijera esa carta no sería favorable para ellos. Gabriela no pudo contenerse. Lee en voz alta. Si vamos a ser excluidos, al menos merecemos saber por qué. Luciana la apoyó inmediatamente. Es verdad. Merecemos una explicación. Miré al señor Morales, quien asintió sutilmente. Respiré profundo y comencé a leer las palabras de mi esposo fallecido. He observado durante meses cómo te tratan con desprecio. Daniel te habla como si fueras el servicio doméstico. Sebastián actúa como si tus opiniones no tuvieran valor. Sus esposas te ven como una molestia que deben tolerar. Eso es falso, interrumpió Sebastián. Nosotros respetamos a mamá. Pero su protesta sonó hueca incluso para él mismo. Continué leyendo sin prestarle atención. He decidido legarte todo porque eres la única persona en esta familia que merece mi confianza y respeto. Nuestros hijos han olvidado los valores que les enseñamos. Han olvidado el sacrificio que hiciste por ellos durante todos estos años. Solo te valoran cuando necesitan algo de ti. Daniel golpeó la mesa con el puño. Esto es una manipulación. Papá estaba enfermo, confundido por los medicamentos. Pero yo conocía la verdad. Ernesto había estado lúcido hasta el final. Más lúcido de lo que nuestros hijos imaginaban. Había visto lo que yo me negaba a ver durante años. Su padre escribió esta carta 3 días antes de morir, dije, cerrando el sobre. Estaba completamente consciente. De hecho, me pidió que la leyera frente a ustedes si alguna vez cuestionaban sus decisiones. Guardé la carta en mi bolso como si fuera lo más valioso que poseía. Y quizás lo era. El señor Morales se aclaró la garganta nuevamente. Hay una cláusula más en el testamento que debo comunicar. Todos los ojos se volvieron hacia él. El señor Valenzuela especifica que si alguno de sus hijos intenta impugnar este testamento o cuestionar la capacidad mental de su esposa para administrar la herencia, perderán automáticamente cualquier derecho a recibir la modesta asignación mensual que les ha dejado. ¿Modesta asignación?, preguntó Luciana con voz apenas audible. ¿Nos dejó algo después de todo? El notario asintió y consultó sus documentos. Les ha dejado 800 pesos mensuales a cada uno durante 2 años,
con la condición de que traten a su madre con respeto y no interfieran en sus decisiones financieras. 800 pesos. Después de una vida entera esperando una herencia millonaria. Eso era todo lo que recibirían. Gabriela estalló en una risa histérica. ¿800 pesos? ¿Eso es lo que valemos para él? Me señaló con un dedo acusador, como si yo fuera responsable de las decisiones de mi esposo. Para ti. Todo para ti. Valen exactamente lo que han demostrado valer, respondí con calma. Durante años los vi tratar a su padre como un cajero automático. Lo vi esperando ansiosamente que muriera para heredar. ¿Creen que no notaba sus miradas cuando hablaba de ir al médico? ¿Que no escuchaba sus conversaciones sobre cuánto tiempo le quedaría? Sebastián se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían perdido. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar como familia. Su voz sonaba diferente ahora, casi suplicante. Pero era demasiado tarde para las súplicas. ¿Como familia? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar sin pedirme dinero primero? ¿Cuándo fue la última vez que Gabriela me habló sin ese tono condescendiente? Gabriela abrió la boca para protestar, pero la cerró inmediatamente. Sabía que tenía razón. Daniel intentó un enfoque diferente. Está bien, admitimos que hemos cometido errores. Pero eres nuestra madre. Los lazos de sangre son más fuertes que cualquier resentimiento. Podemos empezar de nuevo. Se acercó a mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Retrocedí instintivamente. ¿Empezar de nuevo? Susurré. Como cuando empezamos de nuevo después de que me dijeras que era una carga cuando tu padre perdió el empleo. Como cuando empezamos de nuevo después de que Sebastián me dijera que debería mudarme a un asilo para no estorbarles. Como cuando empezamos de nuevo después de que sus esposas me dijeran que mis consejos ya no eran necesarios porque pertenecía a otra generación. Cada pregunta era como una bofetada para ellos. Podía ver en sus rostros que recordaban cada incidente, cada momento cruel que pensaron que había olvidado. Pero yo recordaba todo. Cada desaire, cada comentario hiriente, cada vez que me hicieron sentir invisible en mi propia familia. Luciana se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Una mujer de tu edad no puede manejar tanto dinero sola. Vas a ser víctima de estafadores. Vas a tomar malas decisiones. Necesitas nuestra ayuda. Su preocupación sonaba falsa, calculada. Era el último recurso de alguien que ve escapar una fortuna. Mi edad, otra vez, dije, levantándome también. ¿Saben qué? Tienen razón. Soy una mujer mayor. Pero también soy una mujer que trabajó durante 4 décadas, que administró un hogar, que crió 2 hijos, que cuidó a un esposo enfermo. Si pude hacer todo eso, creo que puedo manejar una cuenta bancaria. El señor Morales comenzó a recoger los documentos. Señora Victoria, necesitaré que venga mañana para firmar algunos papeles y transferir las cuentas a su nombre. El proceso debería completarse en una semana. Mis hijos intercambiaron miradas desesperadas. Sabían que su última oportunidad se estaba escapando. Daniel se acercó una vez más, esta vez con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Somos tu familia. Tu única familia. ¿Realmente vas a abandonarnos por dinero? Sus lágrimas podrían haber funcionado antes. Podrían haberme ablandado el corazón si las hubiera visto hace un año, hace un mes, incluso hace una semana. Pero después del funeral, después de cómo me trataron en el momento más doloroso de mi vida, esas lágrimas llegaban demasiado tarde. ¿Abandonarlos por dinero? Pregunté. Ustedes fueron los primeros en hablar de dinero. Ustedes fueron los que me trataron como si no fuera nada más que un obstáculo para su herencia. Yo solo estoy protegiendo lo que su padre quiso que protegiera, mi dignidad. Salí del despacho con la cabeza en alto, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. 49 años de matrimonio, medio siglo siendo madre, y todo había terminado en esa habitación llena de gritos y reproches. Mis hijos me siguieron hasta la calle, sus voces mezclándose en un coro desesperado de súplicas y amenazas. Mamá, esto no puede quedar así.
gritaba Daniel mientras yo caminaba hacia mi auto. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que papá no estaba en sus cabales. Gabriela lo apoyaba desde atrás, prometiendo que conseguirían los mejores abogados del país. Me detuve junto a mi coche y me volteé para enfrentarlos una última vez. Háganlo. Impugnen el testamento. Pero recuerden que su padre fue muy claro. Cualquier intento de cuestionar sus decisiones resultará en la pérdida completa de esa pequeña asignación mensual. Luciana palideció al escuchar esto. 800 pesos no era mucho, pero era mejor que nada. Esa noche, sola en mi casa, me permití llorar por primera vez desde el funeral. Lloré por mi esposo, por la familia que pensé que tenía, por los años perdidos tratando de ganarme el amor de hijos que solo me veían como una fuente de dinero. Pero también lloré de alivio. Finalmente estaba libre de sus expectativas, de sus demandas constantes, de su desprecio apenas disimulado. Al día siguiente regresé al despacho del señor Morales para completar los trámites. Las cuentas bancarias, las inversiones, la casa, todo pasó oficialmente a mi nombre. Cuando vi los números en los estados de cuenta, casi me desmayé. Ernesto había sido mucho más cuidadoso con el dinero de lo que yo imaginaba. Había ahorrado, invertido, multiplicado nuestros recursos durante décadas. Era una fortuna que podría durarme el resto de mi vida y más. Pero no era solo el dinero lo que me emocionaba. Era la libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que consultar con nadie sobre mis decisiones. No tenía que justificar mis gastos, mis planes, mis sueños. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Mi primera decisión fue mudarme. Esa casa estaba llena de recuerdos dolorosos, de conversaciones tensas, de momentos en que me sentí como una extraña en mi propio hogar. Contraté a una agencia inmobiliaria y puse la propiedad en venta. Era una casa grande en un barrio exclusivo. Se vendería rápidamente y por mucho dinero. Mientras tanto, me instalé temporalmente en un hotel boutique frente al mar. Era algo que nunca me había permitido antes, pero ahora podía. Habitación con vista al océano, servicio de habitaciones, spa, todo lo que quisiera. Por primera vez en décadas, me sentí mimada, cuidada, valorada. Fue en ese hotel, una tarde mientras tomaba té en el balcón viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, cuando recibí una llamada inesperada. Era una voz de mujer, joven pero profesional. ¿Señora Victoria Valenzuela? Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Cortés. Soy abogada. Su esposo me contactó hace 6 meses con instrucciones muy específicas. Me pidió que la llamara exactamente un mes después de su fallecimiento si usted cumplía con ciertas condiciones. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué condiciones? Que hubiera defendido su testamento frente a sus hijos. Que no hubiera cedido a la presión. Que hubiera demostrado la fortaleza que él siempre supo que tenía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Incluso desde la muerte, Ernesto seguía cuidándome. El señor Valenzuela dejó un segundo sobre para usted, continuó la abogada. Solo puede ser abierto en mi presencia. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Sí, susurré. Sí, iré. Esa noche apenas pude dormir, preguntándome qué más había planeado mi esposo. Al día siguiente, en la oficina de la abogada, abrí el segundo sobre con manos temblorosas. Dentro había otra carta de Ernesto, y también documentos legales. Mi valiente Victoria, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que tuviste el coraje de enfrentarte a nuestros hijos. Significa que finalmente viste lo que yo vi durante tanto tiempo. Estoy orgulloso de ti, mi amor. Pero hay algo más que debes saber. Durante los últimos 5 años de mi vida, invertí en secreto en un pequeño negocio que ahora vale mucho más de lo que nadie imagina. Estas acciones están completamente separadas de la herencia principal. Son solo tuyas, para que hagas con ellas lo que tu corazón desee. Además, he establecido un fondo de becas para estudiantes necesitados en tu nombre. Quiero que seas tú quien elija a los beneficiarios cada año. Siempre fuiste más generosa que yo, más compasiva. Este es mi regalo final para ti, la oportunidad de hacer el bien en el mundo, a tu manera.
Te amé desde el día en que te conocí hasta mi último aliento. Y si existe algo más allá de esta vida, te seguiré amando por toda la eternidad. Tu esposo que nunca te olvidará, Ernesto. Lloré tanto que la abogada tuvo que ofrecerme una caja completa de pañuelos. Pero estas eran lágrimas diferentes. No eran de dolor o traición, sino de amor puro y gratitud infinita. Los documentos mostraban que esas inversiones valían casi tanto como la herencia principal. Ernesto había duplicado mi fortuna en secreto, asegurándose de que nunca dependiera de nadie, de que nunca volviera a sentirme vulnerable. Los meses siguientes fueron de transformación. Vendí la casa familiar por una suma considerable. Compré un apartamento pequeño pero luminoso frente al mar, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana y el sonido de las olas. Establecí el fondo de becas y comencé a revisar solicitudes de estudiantes. Había algo profundamente satisfactorio en poder cambiar vidas, en darles a jóvenes necesitados las oportunidades que nunca tuvieron. Mis hijos intentaron contactarme varias veces durante esos primeros meses. Daniel me enviaba mensajes de texto ocasionales, siempre comenzando con disculpas pero inevitablemente terminando con solicitudes veladas de dinero. Sebastián me llamó una vez, borracho, llorando y pidiendo perdón, pero cuando le dije que el perdón no venía con un cheque adjunto, colgó abruptamente. Sus esposas, Gabriela y Luciana, incluso intentaron visitarme en mi nuevo apartamento. Les negué la entrada. No tenía nada que decirles. Cumplí 72 años rodeada de nuevas amigas que había conocido en clases de pintura que tomaba los martes y jueves. Mujeres de mi edad que entendían las complejidades de la vida, que habían experimentado sus propias pérdidas y traiciones, pero que habían elegido seguir adelante con gracia y dignidad. Celebramos con champán y pastel en mi balcón, viendo el atardecer. No había hijos ingratos exigiendo su porción. No había nueras codiciosas calculando cuánto más podrían sacarme. Solo amigas genuinas que me apreciaban por quien era, no por lo que podía darles. Fue durante esa celebración cuando recibí una carta certificada. La reconocí inmediatamente. Era de Daniel. Mis amigas me instaron a no abrirla, a disfrutar de mi día sin contaminar con veneno del pasado. Pero algo en mí necesitaba saber qué decía. La abrí más tarde, cuando todas se habían ido y yo estaba sola con una copa de vino y el sonido del mar. Querida mamá, comenzaba. Ni siquiera querida madre, sino mamá, como si usar ese término casual pudiera borrar todo el dolor que me había causado. Han pasado casi 6 meses desde que te vimos. Gabriela y yo hemos estado reflexionando mucho sobre lo que sucedió. Nos damos cuenta ahora de que cometimos errores. Grandes errores. No te escribo para pedirte dinero. Sé que no me creerás, pero es verdad. Te escribo porque mi hija, tu nieta Sofía, pregunta por ti constantemente. Tiene 5 años ahora y apenas te recuerda. Pero ha encontrado fotos tuyas en la casa y pregunta por su abuela. No espero que me perdones. No espero que olvides. Pero te ruego que consideres conocer a tu nieta. Ella no tiene culpa de mis errores. Tu hijo que te falló, Daniel. La carta me golpeó en un lugar que pensé que había cerrado con llave. Sofía. Mi nieta. Una niña inocente atrapada en el desastre que su padre había creado. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir si estaba lista para abrir esa puerta, aunque fuera solo una rendija. Pasaron 2 semanas antes de que tomara mi decisión. Llamé a Daniel, y su voz al responder sonaba cautelosa, esperanzada. Mamá. Puedes traer a Sofía a visitarme, dije sin preámbulos. Solo ella y tú. No Gabriela. Y quiero dejar algo absolutamente claro. Esto es por ella, no por ti. Si detecto aunque sea un atisbo de que estás usando a tu hija para manipularme, esta puerta se cerrará permanentemente. ¿Entendido? Entendido, respondió, y por primera vez en años, escuché humildad genuina en su voz. Gracias, mamá. Gracias. La visita fue complicada. Sofía era una niña hermosa, con los ojos de Ernesto y mi sonrisa. Me trajo un dibujo que había hecho, una casa con una abuela sonriente en la puerta. Eres tú, abuela, me dijo con esa franqueza brutal de los niños. Papi dice que estuviste enferma y por eso no podíamos verte.
¿Ya estás mejor? Miré a Daniel con dureza. Así que esa era la historia que les había contado. Que yo había estado enferma. No que él me había traicionado. Sí, cariño, le dije a Sofía, arrodillándome para estar a su altura. Ya estoy mejor. Daniel tuvo la decencia de verse avergonzado. Pasamos la tarde juntos. Sofía me contó sobre su escuela, sus amigos, su gato llamado Bigotes. Me mostró que podía contar hasta 100 en inglés. Me cantó una canción que estaba aprendiendo. Daniel se mantuvo callado durante la mayor parte del tiempo, observándonos con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? ¿O simplemente el reconocimiento de todo lo que había perdido? Cuando se fueron, Sofía me abrazó con fuerza. ¿Puedo venir otra vez, abuela? Sí, cariño. Puedes venir otra vez. Después de que se fueran, me senté en mi balcón con una taza de té, procesando la visita. Había sido doloroso ver a Daniel, recordar todo lo que había perdido con él. Pero Sofía era inocente. Era una nueva generación, una página en blanco. ¿Perdonaría algún día a mis hijos? No lo sabía. El perdón es un proceso complicado, no un evento único. Pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de tener una relación con mi nieta sin abrir completamente las puertas que había cerrado con mi hijo. Sebastián también intentó contactarme después de enterarse de la visita de Daniel. Me envió un correo electrónico largo, lleno de disculpas y promesas de cambio. Mencionó que él y Luciana habían tenido un hijo, mi nieto Miguel, que ahora tenía 3 años. Pero a diferencia de la carta de Daniel, la de Sebastián todavía tenía ese tono de entitlement, esa suposición de que eventualmente cedería porque somos familia. Le respondí brevemente: cuando estés listo para asumir verdadera responsabilidad por tus acciones, sin excusas ni justificaciones, podemos hablar. Hasta entonces, te deseo lo mejor. Al año de la muerte de Ernesto, visité su tumba por primera vez desde el funeral. Llevé sus flores favoritas, lirios blancos, y me senté en el pasto junto a su lápida. Lo logramos, amor, le dije en voz baja. Bueno, tú lo lograste. Me protegiste incluso cuando ya no estabas. Me diste la fuerza para valerme por mí misma, para no aceptar menos de lo que merezco. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y por un momento, juro que pude sentir su presencia, su amor rodeándome como un abrazo cálido. He conocido a Sofía, continué. Es hermosa, Ernesto. Tiene tus ojos. No sé si algún día podré perdonar completamente a Daniel, pero no voy a castigar a esa niña por los errores de su padre. Ella merece conocer a su abuela. Me quedé allí durante horas, hablándole sobre mi nueva vida, mis nuevas amigas, las becas que estábamos otorgando. Le conté sobre la estudiante de medicina que habíamos ayudado, sobre el joven artista que ahora podía perseguir sus sueños gracias al fondo. Estoy haciendo el bien en el mundo, amor, le dije. Como siempre quisiste que hiciera. Y soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz. Cuando finalmente me levanté para irme, toqué su lápida con ternura. Gracias, susurré. Gracias por amarme lo suficiente como para protegerme. Gracias por ver lo que yo no podía ver. Gracias por darme la oportunidad de vivir esta segunda parte de mi vida en mis propios términos. 2 años después del funeral, mi vida había cambiado completamente. Había viajado a lugares que siempre quise conocer: París, Roma, Japón. Había aprendido a pintar y mis obras, aunque amateur, adornaban las paredes de mi apartamento. Había hecho amistades profundas y significativas con mujeres que me valoraban por quien era. El fondo de becas había crecido y ya habíamos ayudado a más de 20 estudiantes a cumplir sus sueños. Recibía cartas de ellos regularmente, agradeciéndome, contándome sobre sus progresos. Esas cartas eran más valiosas para mí que cualquier cantidad de dinero. Sofía me visitaba cada 2 semanas. La relación con Daniel seguía siendo tensa, formal, pero al menos era civil. Nunca más había pedido dinero. Quizás había aprendido algo después de todo, o quizás simplemente sabía que sería inútil. Sebastián y yo habíamos tenido una conversación larga y difícil 6 meses antes.
Había venido solo, sin Luciana, y por primera vez había asumido verdadera responsabilidad por sus acciones. Lloró, pidió perdón sin excusas, sin intentar justificar su comportamiento. No le dije que lo perdonaba, porque no estaba segura de que fuera verdad. Pero le dije que estaba dispuesta a intentar reconstruir algo, lentamente, un ladrillo a la vez. Ahora veía a Miguel ocasionalmente, y aunque la relación con Sebastián seguía siendo frágil, al menos existía. ¿Era una familia perfecta? No. Probablemente nunca lo sería. Pero era honesta. Y por ahora, eso era suficiente. En mi cumpleaños número 73, rodeada de amigas, nietos y algunos rostros nuevos que se habían convertido en familia elegida, alcé mi copa de champán y brindé. Por Ernesto, quien me enseñó que el amor verdadero protege incluso más allá de la muerte. Por las segundas oportunidades. Por la dignidad. Y por nunca, nunca aceptar menos de lo que merecemos. Todos brindaron conmigo, y mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de colores imposibles, sentí una paz profunda instalarse en mi corazón. No sabía qué me depararía el futuro. Pero por primera vez en décadas, eso no me asustaba. Lo enfrentaría con la cabeza en alto, con la sabiduría ganada a través del dolor, y con el conocimiento de que merecía ser tratada con respeto y amor. Ernesto me había dado muchos regalos a lo largo de nuestra vida juntos. Pero el más grande fue este: la oportunidad de descubrir mi propia fuerza, mi propio valor, independientemente de lo que otros pensaran de mí. Y mientras brindaba con las personas que genuinamente me amaban, rodeada de risas y luz dorada del atardecer, supe que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. No era la aprobación de mis hijos. No era la validación de una sociedad que a menudo descarta a las mujeres mayores. Era simplemente esto: la capacidad de mirarme al espejo y sentirme orgullosa de la mujer que veía reflejada. Una sobreviviente. Una luchadora. Una mujer que había elegido su dignidad sobre la comodidad de mantener una mentira familiar. Y eso, descubrí, valía más que cualquier herencia.